Hola, muy buenas tardes. Vamos a rezar un ratito juntos, celebrando hoy a San Juan Bosco, dedicado especialmente a la educación y formación de los jóvenes, fundador de los salesianos que tienen esta vocación tan linda, que fue tan importante en nuestro país, sobre todo en el sur de nuestro país. El pasaje que compartimos está en el capítulo 5 del Evangelio según San Marcos. Cuando Jesús regresó en la barca a la otra orilla, una gran multitud se reunió a su alrededor y él se quedó junto al mar. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo, y al verlo se arrojó a sus pies, rogándole con insistencia: Mi hijita se está muriendo, ven a imponerle las manos para que se sane y viva. Jesús fue con él y lo seguía una gran multitud que lo apretaba por todos lados. Se encontraba allí una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho en manos de numerosos médicos y gastado todos sus bienes sin resultado. Al contrario, cada vez estaba peor. Como había oído hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque pensaba: con solo tocar su manto quedaré sanada. Inmediatamente cesó la hemorragia y ella sintió en su cuerpo que estaba sanada de su mal. Jesús se dio cuenta enseguida de la fuerza que había salido de él. Se dio vuelta y dirigiéndose a la multitud preguntó: ¿Quién tocó mi manto? Sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la gente te aprieta por todas partes y preguntas quién te ha tocado? Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién había sido. Entonces la mujer, muy asustada y temblando, porque sabía bien lo que le había ocurrido, fue a arrojarse a sus pies y le confesó toda la verdad. Jesús le dijo: Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sanada de tu enfermedad. Todavía estaba hablando cuando llegaron unas personas de la casa del jefe de la sinagoga y le dijeron: Tu hija murió, ¿para qué vas a seguir molestando al maestro? Pero Jesús, sin tener en cuenta esas palabras, dijo al jefe de la sinagoga: No temas, basta que creas. Y sin permitir que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago, fue a la casa del jefe de la sinagoga. Allí vio un gran alboroto y gente que lloraba y gritaba. Al entrar les dijo: ¿Por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Pero Jesús hizo salir a todos y, tomando consigo al padre y a la madre de la niña y a los que venían con él, entró donde ella estaba. La tomó de la mano y le dijo: Talitá cum, que significa: Niña, yo te lo ordeno, levántate. Enseguida la niña, que ya tenía 12 años, se levantó y comenzó a caminar. Ellos entonces se llenaron de asombro y él les mandó insistentemente que nadie se enterara de lo sucedido. Después dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Hay un montón de similitudes entre estas dos personas a las que Jesús sana. En primer lugar, que son mujeres. Después, el hecho de que una tiene 12 años y la otra hace 12 años que está padeciendo su enfermedad. Pero la coincidencia más importante, obviamente, y necesaria para que actúe y se active, por así decir, el poder de Jesús es la fe. La fe, en primer lugar, expresada públicamente, porque podía hacerlo, es el jefe de la sinagoga, más allá que podría después tener algunos problemas con sus compañeros y con otros vinculados a la práctica de la fe, porque Jesús no tenía buen nombre entre ellos. Pero él puede públicamente acercarse, es un hombre religioso y es un hombre, partamos también de esto, ¿no? Porque la mujer que se acerca tiene, además de la limitación de que no podía acercarse a Jesús ni a nadie por su enfermedad, por su impureza, la condición también de ser mujer. No había mucha costumbre de que las mujeres se acercaran a los maestros de la fe. Esto que tiene en común, ese, lo digo irónicamente, pequeño detalle de la fe, explica por qué los discípulos no entienden a Jesús. Maestro, todos te están apretando y preguntás quién te tocó. No, lo que pasa es que hay una mujer que tocó, pero tocó con fe. Y entonces el maestro siente que hay una fuerza que sale de él. La fe, entonces, es la que hace no el contacto, sino la fe unida al contacto, la que hace que Jesús pueda
sanar, y en todo caso Jesús reconoce que es la fe de ella, tu fe te ha salvado, y vete y estás curada de tu enfermedad. Primero la salvación integral y después la expresión de esa salvación, que es la salud del cuerpo. Y tiene de lindo esta relación de Jesús con esta mujer, porque a la niña la representa a su papá, Jairo. Esta mujer está aparentemente sola y Jesús la trata de hija, casi como si quisiera hacer ver que para los ojos de Dios son tan hijas una como la otra. El jefe de la sinagoga necesita un empujoncito, sobre todo cuando le anuncian que su hija ya murió. Y entonces necesita que Jesús lo sostenga. No temas, basta que creas. Hay que mantener la fe aún a pesar de todas las señales en contra. Es interesante el pasaje porque, bueno, también allí está el contacto físico. Jesús toma a la niña de la mano para hacerla que se levante. Y a la luz de esta experiencia de estas dos mujeres, de la sorpresa de los discípulos que no entienden por qué Jesús distingue una situación de otra cuando mucha gente lo toca, pero hay una que tocó con fe, me hace pensar en las diferencias de acciones de Dios en nuestra vida. A lo mejor diferencias de una persona a otra, a lo mejor también diferencias en la propia vida de cada uno en momentos diferentes. Cuando la fe está más viva, está más despierta, todo lo que sea tocar a Jesús, la oración, la lectura de la Biblia, la comunión, el encuentro con otros para la celebración eucarística, cualquier sacramento que se reciba según el estado en el que uno se encuentre respecto de su relación con Dios, en definitiva, según la fuerza de la fe que tenga, es la capacidad que el sacramento tiene para obrar, podríamos decirlo así. Podríamos recibir muchas veces la Eucaristía, pero si no estamos acompañados, si no está acompañado ese gesto de una fe profunda, entonces es probable que tenga poco o pueda hacer poco en nuestra vida la Eucaristía. En cambio, recibiéndola con una profunda fe, pidiéndole, podemos pedirle esto hoy a Jesús a través de San Juan Bosco, que nos aumente la fe, de manera que cada encuentro con Él, de la manera que sea que tocamos a Jesús, en la Eucaristía, en los sacramentos, en el encuentro con los demás, en el contacto, incluso diría, me atrevo a decir, físico, con el enfermo, con el pobre, con el que sufre, que todos esos momentos sean momentos de salvación, donde Dios pueda seguir obrando en el corazón de cada uno de nosotros. Pidámosle hoy juntos esta gracia. Que el Señor nos acompañe y nos bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.